Entonces, bueno, aquí veíamos que teníamos un régimen rápido, una variación de flujo rápido cuando tengo esta clase eh, de discontinuidades. Luego tengo una sección donde pues se deja que simplemente el fluido se acomode y tendré ahí un flujo uniforme estable con una profundidad constante. Y que más adelante tengo una obstrucción que va a hacer que este fluido eh, tenga cierta zona de turbulencia, y en esa zona de turbulencia pues se va a presentar un flujo variado rápido, y que esa variación además va a hacer que se incremente la altura aquí en esta sección, y a este cambio de alturas y también de comportamiento en el fluido lo que se le llama un salto hidráulico, ¿no? Que esos saltos hidráulicos, pues normalmente aquí en la sección después de la zona de turbulencia tienen altas profundidades y bajas velocidades. Entonces, esos saltos hidráulicos los veremos también más adelante como un caso para cuando tenemos flujo rápido, ¿no? Entra ahí dentro del flujo rápido. Entonces hablábamos de que estaba esta discontinuidad aquí, que más adelante vamos a ver que a esto se le llama vertedero, ¿no? Que es pues simplemente una obstrucción que se coloca ante la corriente y que pues ocasiona un cambio brusco en la sección transversal del fluido, ¿no? De hecho, fíjense que si yo lo estoy viendo transversalmente, no sé, si tenía una forma trapezoidal, pues venía de un trapecio grande y luego se choca con esta pared que está aquí, no sé. Entonces aquí al final voy a tener un cambio en la sección transversal porque fíjense que, ay, no puedo decir el otro color. Sí, no. Porque fíjense que ya cambió mi trapecio, ¿no? Yo quedo aquí un trapecio más chiquito. Entonces, también veremos este caso de los vertederos. Vamos a ver si vemos algunas de sus configuraciones, porque este vertedero pues, puede ser simplemente una pared, o puede ser que tenga así como una ranura para que el agua fluya dentro de él. Eh, Puede ser que simplemente sea una pared así con cierto ángulo aquí. La característica principal de esos vertederos es que me forman, o sea, para diferenciarlos, normalmente me forman aquí este espacio, este espacio en blanco, que es lo que nosotros llamamos la napa, ¿no? Entonces me está formando ahí cierta cavidad de aire, ¿no? Cuando introduzco esta discontinuidad que llamamos vertedero. Normalmente, pues la idea de incrustar un vertedero es para medir el flujo volumétrico y también para aumentar la rapidez que tiene ese fluido, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a esto. Luego vemos, bueno, quizás aquí alcanza cierta discontinuidad también mientras se logra como organizar. Tenemos ahí también un cambio de alturas, por lo tanto estoy teniendo flujos eh, variados rápidos. Luego lo que les decía ya que anteriormente, que tenemos un cambio en la pendiente, pero muy pequeño. Entonces, pues ahí lo que decimos, tenemos un cambio de gradual en el flujo, y aquí pues creo que esta es la mejor parte donde se puede observar cómo es el cambio variado rápido, ¿no? Esta y la que es la entrada del vertedero, creo que son donde se puede observar como con mayor facilidad cuál es el cambio, la variación, el flujo variado con rapidez, ¿no? Simplemente un cambio de altura. Y bueno, ya luego pues si mantengo esto constante, pues el fluido tendrá una altura constante, por lo menos, por lo tanto yo puedo decir que es flujo uniforme eh, estable, ¿no?
Ya tomo agua. Entonces, pues como hemos visto, los canales abiertos se rigen eh, por algunas similitudes, tienen algunas similitudes con el flujo en tuberías cerradas, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí en particular con estos canales? Al igual que en tuberías, tengo también flujos laminares, transitorios o turbulentos, ¿no? También están definidos por el número de Reynolds. Pero entonces, así tienen que tener cuidado cuando trabajen con el Reynolds para canales. Porque fíjense que para tuberías nosotros decíamos que el número de Reynolds era velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, ¿no? Que la trabajamos como viscosidad cinemática. Pero miren que aquí el Reynolds para canales abiertos depende del radio hidráulico. Este radio hidráulico pues ya nosotros lo habíamos visto. El radio hidráulico pues viene siendo el área transversal, ¿no? Recuerden que aquí la C es transversal, quizás uno se confunda como aquí tenemos alturas críticas, pendientes críticas, todo crítico, entonces pues esto no es área crítica, sino área transversal, ¿no? Y esto viene siendo el perímetro. ¿Qué particularidad tiene aquí este radio hidráulico? Por lo menos cuando nosotros veíamos tuberías, pues obviamente la tubería estaba completamente llena de fluido, ¿no? En cambio, aquí en canales, pues nosotros no tenemos todo el canal lleno, ¿no? De hecho, yo les hablaba que siempre se deja como un resguardo, una zona que está abierta a la atmósfera, que no tiene fluido. Entonces aquí para el perímetro tenemos el perímetro mojado. Normalmente pues a mí me gusta ponerle aquí como una M minúscula o mayúscula, como la quieran poner, para tener en cuenta que es el perímetro mojado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere uno cuando habla de perímetros mojados? Entonces, vamos a poner de nuevo aquí nuestro, nuestro canal trapezoidal que tiene fluido. Entonces, bueno, yo tendré aquí para el área, pues tomaré el área del trapecio, ¿sí? La base mayor más la base menor por la altura entre dos, ¿sí? Esa área es la área total. Pero para el perímetro, voy a ponerlo por aquí en color verde. Para el perímetro mojado, yo voy a tomar únicamente las superficies que están en contacto con el líquido, o sea, las superficies que se me están mojando, ¿no? Que sería esto de aquí. Entonces, pues yo tendría obviamente que saber aquí cuál es esta longitud, ¿no? Para hallar ese perímetro mojado. La longitud aquí y la longitud de la base. Entonces, no estoy tomando en cuenta el espejo, ¿no? O el ancho de la superficie libre. Ahí no lo tomo en cuenta para el perímetro. Entonces, esto no se toma para el perímetro. Para el área sí, obviamente, porque ¿cómo voy a tomar el área si no lo cierro, no? Entonces, pues eso es como una de las particularidades que tiene aquí el radio hidráulico para canales abiertos. También obviamente se puede trabajar con el diámetro hidráulico si lo quieren. Entonces, quizás me faltó como ponerle los nombres, ¿no? Entonces, diámetro hidráulico. Y esto era, bueno, esto ya lo conozco. Radio Entonces, fíjense que
seguramente ustedes ya vieron que eh, pues el diámetro hidráulico, eh, quizás esto no lo habíamos como tal acotado para cuando hablábamos de tuberías, ¿no? Porque en tuberías pues simplemente decíamos era diámetro hidráulico y ya, era 4 veces el área sobre el perímetro. Eh, pues fíjense que contrario a lo que uno pensaría, el diámetro normal es 2 veces el radio, ¿no? Pero cuando se habla de diámetro hidráulico, pues ya viene siendo 4 veces el radio hidráulico, ¿no? Entonces, pues tener esa consideración ahí en cuenta, que es pues el doble de lo que uno normalmente piensa, ¿no? 4 veces el radio. ¿Qué más les tengo que decir sobre esto? Bueno, eh, igual aquí, cuando en el caso que no vaya a determinar diámetro hidráulico, lo mismo, el área. Y para el perímetro mojado, pues no tomar en cuenta la superficie libre, ¿no? Porque eso como tal no me está mojando las paredes del canal. Entonces yo determino ese número de Reynolds y al igual que el tema anterior de tuberías, yo puedo decir si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento a partir del valor que yo obtenga de Reynolds. Entonces fíjense que normalmente aquí nosotros decíamos que cuando era diámetro, en tuberías, cuando usábamos aquí el diámetro, decíamos que si el Reynolds era de 2000, menor a 2000, era laminar. Entonces, claro, como aquí yo ya lo reduje, ya no es el diámetro, sino el radio hidráulico, o sea, 4 veces un cuarto de ese diámetro, entonces este Reynolds también disminuye, ¿no? Entonces aquí lo estoy disminuyendo para el flujo laminar a 500. Y para el flujo transitorio, bueno, estará entre 500 y 2000 y el flujo turbulento, pues será para Reynolds mayores a 2000, ¿no? Que cuando era tuberías, para que fuera turbulento tenía que ser mayor a 4000. Entonces aquí se reducen esos índices. Pues una característica aquí como a resaltar de los canales es que, es que este, esos números de Reynolds normalmente son muy, muy altos, ¿no? Es muy raro tener un canal con flujo laminar, ¿no? Pues porque son valores bastante pequeños para que sea laminar y por lo menos normalmente lo que se trabaja es con agua, entonces pues el agua tiene, ya sabemos que muy baja viscosidad y si yo estoy trabajando con alturas, con cambios de altura, con saltos hidráulicos, pues va a ser muy fácil que esa agua entre en régimen turbulento. ¿Preguntas? Profe, qué pena una pregunta. Es que no alcancé a escuchar por qué era que se reducía el número de Reynolds en este caso. Porque antes nosotros hablábamos cuando teníamos eh, tuberías, el número de Reynolds era velocidad por diámetro, ¿de acuerdo? En cambio aquí, fíjese que lo estamos trabajando con el radio, o sea que aquí ya no pasó, ya no es ese diámetro, sino que pasó a ser como, pasó a ser, si yo lo fuera a poner como diámetro, fíjese que estoy poniendo diámetro entre 4, ¿no? Más o menos. Entonces, de hecho, fíjense que para el laminar coincide, ¿no? Coincide que un cuarto de lo que era laminar en tuberías era 2000 y aquí pasa a ser un cuarto, ¿no? Es 500. Con el turbulento ya no se cumple,
porque pues tengo velocidades mucho más grandes, así que este número pues va a incrementar, ¿no? No esperaría que el valor fuera de 1000, ¿no? Es un cuarto de lo que es en tuberías. Pero como le digo, aquí los fluidos alcanzan velocidades bastante grandes, así que esta velocidad pues va a ayudar a incrementar este valor. Entonces el número de Reynolds incrementa ahí, ¿no? Entonces ya no sería 1000, que sería un cuarto de lo que es para laminar, sino que está a partir de los 2000. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, tenemos también para denotar el flujo en canales, pues ya vimos que tenemos el Reynolds, como habíamos visto en la sección anterior, decíamos que el Reynolds me relacionaba a dos fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas me relacionaba el número de Reynolds? ¿No? Tenía fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, ¿no? Que por eso yo he dividido el número de Reynolds entre la viscosidad, ¿no? De hecho, yo hasta les envié una imagen con Karen donde explicaba pues detalladamente cómo era para el procedimiento para hallar esas fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. Sí, Entonces, profe, el número de Reynolds. Sí, el número de Reynolds son las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas. ajá, eso. Entonces, pues aquí ya nosotros vamos a ver que empieza a aparecer este número de Freud, ¿no? Este número de Freud es bastante importante porque así como el Reynolds me especifica si yo tengo un fluido laminar o turbulento, entonces necesito clasificarlo también si es tranquilo, si tengo un flujo tranquilo o lo que se llama subcrítico, o un flujo rápido, que es lo que llamamos supercrítico. Entonces eso me lo va a determinar este número de Reynolds, que es similar al número de Freud. De hecho también es adimensional, me faltó ponerles por aquí que era adimensional. Ese número de Freud, entonces me va a relacionar, son las fuerzas inerciales con las gravitacionales, ¿no? Porque recordemos que en canales yo estoy trabajando es por acción de la gravedad. Entonces, pues relaciona fuerzas inerciales con gravitacionales. Esta no me gusta mucho como está ahí. Es mejor pónganla como la B mayúscula, ¿no? Porque se puede confundir uno con la viscosidad cinemática. Esto es velocidad. ¿Sí? La velocidad promedio. Aquí siempre hablamos de velocidades promedios, ¿no? Entonces, el número de Freud me relaciona, bueno, la velocidad promedio del fluido, la gravedad y esta altura que se le denomina altura hidráulica, profundidad hidráulica, ¿no? Quizás en algunos libros la vean solamente como Y, que aparece, bueno, en algunos libros también tampoco uso mucho esta denominación para el número de Freud, sino uso más la de FR, ¿no? Que sea como más fácil decir Freud, velocidad, y en algunos libros van a ver que simplemente aparece G por Y. ¿Qué pasa aquí con esta Y? Es que no me gusta mucho ponerle solo la Y, porque uno se puede olvidar de que es la altura hidráulica, ¿listo?
Entonces, al igual que como teníamos un radio hidráulico, que es el que yo hallo cuando no tengo una sección circular, lo mismo pasa con la altura hidráulica. Pero esta altura hidráulica yo la aplico cuando el canal no es rectangular. Porque, ¿qué es esa altura hidráulica? Fíjense que es área sobre, sobre espejo, ¿sí? Sobre el ancho. Entonces, fíjense que si yo tengo un canal rectangular, no tengo canal rectangular, tengo aquí agua, ¿cómo sería la Y hidráulica, la profundidad hidráulica? Sí. Sería, bueno, aquí pongámosle que tenemos una base y un ancho T. Yo le llamo T porque T es el ancho de la superficie libre, como lo dice aquí, o lo que se llama a veces espejo. Entonces, miren que si el canal es rectangular, esta profundidad hidráulica va a ser, bueno, base por altura, o sea, T por B, ¿sí? Sobre ese ancho de la superficie libre, o sea, sobre T. Entonces se me cancelan aquí y al final me queda que la altura hidráulica es igual a B o a veces lo van a poner como Y, ¿no? No es común que a esta altura pues le pongan Y. Entonces por eso es que en algunos libros lo ponen así, como Y, ya. Pero esa Y es solo cuando el canal es rectangular. Porque ¿qué pasa si el canal tiene otra forma? Como por ejemplo la que siempre les pongo, la, la forma trapezoidal. ¿Sí? O bueno, ya, mejor con un círculo como para que quede más fácil de entender aquí. Con un círculo. Entonces, suponiendo que yo tengo un canal que puede ser así abierto o puedo cerrarlo, no pasa nada. Recuerden que la idea del canal es que tenga cierto fluido, cierta parte con gas. ¿Sí? Esto puede ser cualquier gas y está lleno hasta la mitad. Aquí tengo justo el centro y aquí tengo mi radio. Entonces, si yo voy a calcular la altura hidráulica aquí, la altura hidráulica, pues la tengo que calcular porque primero no es rectangular, ¿no? Entonces, tendría que hallar el área el área que está conteniendo esta sección mojada, ¿no? Siempre aquí trabajamos con el área de líquido, ¿no? No hago nada con hallar el área total aquí. Entonces, siempre trabajar con el área que está conteniendo líquido. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo en función de su radio? Para tenerlo ahí como radio. Pues será pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pero yo lo estoy llenando hasta la mitad. Aquí está, entre 2. Ese es el área. Pi por r al cuadrado entre 2. Y eso me dicen que lo divida entre el espejo. Entonces el espejo es el ancho de la superficie libre, o sea que va de aquí hasta aquí, que esto es que 2 veces R, ¿no? Entonces entre 2 veces R. Entonces fíjense que aquí me está quedando, bueno, estoy cancelando un R y al final me va a quedar que esto es pi, R, una sola R arriba por pi entre 4, ¿no? Entonces queda aquí cuartos de R. Entonces, así yo también pues podría calcular la profundidad para cualquier sección que no sea rectangular. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que el número de Pro pues depende de esa profundidad y de la velocidad que tenga el fluido, ¿no?
Y al igual que con Reynolds, yo puedo definir si estoy alcanzando, dependiendo del valor que me dé, yo puedo decir si el flujo es crítico, supercrítico o subcrítico, ¿no? Entonces, fíjense que aquí aparece, normalmente Reynolds me va a dar en valores entre 0 y 1 o mayores que 1, ¿no? Entonces, si tengo un valor de número de Freud entre 0 y 1, tengo un flujo subcrítico. Que este subcrítico normalmente es lo que decimos que es un flujo tranquilo, ¿no? Cuando yo tengo un canal que no tiene variaciones rápidas, ¿no? Entonces, también ahí pues hay ciertas formas de clasificar, que si es tranquilo laminar, tranquilo transitorio, luego viene crítico, crítico turbulento, supercrítico, bueno, en fin. Pero pues no es que se emplee mucho eso, simplemente es saber si es subcrítico o tranquilo cuando el número de Freud, aquí a veces lo ponen como que es subcrítico cuando el número de Freud es menor a 1. Crítico cuando el número de Freud es exactamente 1. Y supercrítico cuando el número de Freud es mayor a 1. ¿Listo? Y supercrítico también se le llaman flujos rápidos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí de hecho algunas veces lo estudian el número de Freud según la variación de la profundidad crítica, ¿no? Entonces, no sé si ya les había comentado que la profundidad crítica, pues es la mínima altura que yo necesito para mantener el caudal, ¿no? Entonces, fíjense que cuando esa mínima altura es menor que la altura que tiene el fluido, pues tendría un flujo subcrítico, cosa que no pasa con los flujos rápidos. Y de hecho, si ustedes revisan en el diagrama anterior, cuando teníamos flujos rápidos, veíamos que generalmente tienen bajas profundidades, ¿no? Entonces esas profundidades por lo generalmente se encuentran por debajo de la altura mínima que deberían tener para cumplir para pues, llevar el caudal que necesitan. Hablando aquí de las profundidades, quizás me falta también como anotar o, bueno, recargar aquí, que los eh, flujos subcríticos normalmente, miren que son de profundidades altas, entonces la profundidad va a ser alta, pero claro, al ser tranquilos, pues tienen velocidades bajas. Y lo contrario ocurre para el caso de los supercríticos, pues mire que las profundidades aquí son menores, las profundidades son bajas, pero las velocidades son mayores, ¿no? Entonces aquí pues también vemos algo de la relación que ya habíamos visto para continuidad. De hecho, esta fórmula que está aquí viene de establecer esa ecuación de continuidad. En un minuto vamos a ver si alcanzo. Porque, bueno, esta D es caudal, ¿no? Caudal, no pónganlo como la Q para... Entonces, habíamos dicho que ya sabemos que caudal es área por velocidad. Pero, ¿qué pasa cuando estoy evaluando la zona crítica, ¿no? Donde necesito las menores dimensiones. Entonces, el número de Freud va a ser 1. ¿Qué pasa si esto es 1? Fíjense que la velocidad pasa a ser igual a la raíz de la gravedad
por la profundidad. Entonces, pues eso básicamente es sustituirlo aquí. Entonces, área es igual a velocidad, que ahora es gravedad por profundidad. Y si yo voy a despejar esta altura, pues tendré que aquí elevar al cuadrado, hacer todo esto, al final voy a obtener esta ecuación. ¿Listo? Entonces, así es una manera de relacionar. Entonces, pues les explicaba yo que teníamos una altura mínima que yo puedo obtener para cumplir con esta condición de continuidad. ¿Listo? Y que cuando la altura que tengo es menor a esa altura mínima, entonces tendré un flujo supercrítico, y cuando es mayor tendré un flujo subcrítico, ¿no? Que también tendré altas velocidades y alta profundidad y baja velocidad, o bajas profundidades y alta velocidad. Perdón. Bueno, el número de Freud también se puede asimilar con el número de Mach, que seguramente ustedes lo han visto por ahí en bueno, en la literatura, en los libros. Pero el número de Mach lo consideramos más que todo es para flujos compresibles, ¿no? Simplemente pues se hace como una similitud, porque al final para lo que me sirve este número de Freud es para determinar el movimiento que tendrá una pequeña alteración en ese fluido, ¿no? Entonces, por lo menos aquí ponen como el ejemplo de una onda o una ola eh, que está viajando sobre la superficie libre de este fluido. Entonces, esta C que aparece ahí es la velocidad a la que viaja la alteración. Decimos que es pequeña alteración porque pues, eh, es mínima en comparación con la extensión del canal, ¿no? Porque si tengo un canal bastante largo, pues esta onda es, es prácticamente mínima, ¿no? Este, bueno, y este número pues me representa la razón de la velocidad del flujo respecto a la velocidad que tiene esa onda. Entonces, fíjense que yo aquí de eso lo podría definir comparando la velocidad del flujo con la velocidad de la onda. Entonces, cuando la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de la onda, pues ¿qué va a hacer? Arrastrarla, ¿no? Fíjense que esto aquí, la alteración sigue el mismo flujo en la misma dirección del flujo, ¿no? Que aquí es cuando se presentan flujos rápidos, críticos, supercríticos, perdón. En el flujo crítico es cuando la velocidad tiene la misma velocidad de esa alteración, entonces esa onda pues, pareciera que va a quedar ahí como estacionaria, ¿no? Lo cual sería un caso supremamente raro. Normalmente por eso es que los canales tienen alguna velocidad, ¿no? Y el otro caso es cuando la velocidad que tiene el flujo es menor a la que tiene la perturbación, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa perturbación? Que va a poder desplazarse, fíjense, en contra de la dirección del fluido, ¿no? El fluido va hacia allá y nuestra perturbación va hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso es que por lo menos uno puede nadar en un mar en calma, ¿no? Usted es la perturbación, está perturbando al mar, y ese mar pues sí está en calma, aunque el mar esté corriendo hacia la orilla, usted quizás pueda nadar hacia adentro del mar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se dice que el mar está picado, ¿no? Que tiene velocidades muy altas y usted, que es la perturbación, no tiene la velocidad suficiente, fíjense, su velocidad es mucho menor a la velocidad que lleva el mar. Entonces el mar, ¿qué va a hacer? Lo va a arrastrar.
Entonces simplemente eso es como otra forma de ver el número de Freud, ¿no? Que quizás a veces no se explica mucho y de hecho pues vamos a ver si alcanzamos a ver unos ejercicios que son bastante interesantes, que son cuando se estudia qué tanto alcance puede tener una perturbación, ¿no? Entonces, por lo menos esto tiene bastante interés, sobre todo cuando uno tiene, por lo menos en la represa, que si yo cierro la compuerta, pues obviamente al cerrar la compuerta se va a generar una onda sobre la superficie del fluido y esa onda se va a ir expandiendo, ¿no? Entonces yo podría llegar a saber qué tan lejos puede llegar esa onda, ¿no? Si se va a desborotar agua o si no se va a desborotar. También se estudia, por lo menos en el caso de los tsunamis, eh, cuando hay oleajes muy fuertes eh, en el océano, adentro del mar, bastante pues, retirado de la costa, pues se estudia la velocidad que llevan esas olas para saber si pueden llegar a la costa o no. Simplemente de geometría lo puse aquí para acordarme que debo buscar una tabla que se vea mejor, y que aquí yo puedo determinar áreas, que era lo que yo les decía, bueno, aquí toman B como el espejo, ¿no? Como el ancho, y Y como la altura, perímetro mojado, entonces voy a tener que el espejo más 2 veces esta altura, ¿no? Porque tengo mojado por aquí y mojado por aquí. Y aquí tengo el radio hidráulico, entonces ya es esta, fíjense, área, entre perímetro, y así para otras secciones.